nuestro estudio que comenzamos la semana pasada en el libro de Filipenses, hermanos. Si son tan amables, buscar conmigo, abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo número 1. Ahí vamos a comenzar, hermanos, a estudiar esta carta precisamente del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Una carta muy hermosa, hermanos. Su contenido es precioso. Les animo a que lo lean cuando lean su Biblia, su tiempo de oración. Les animo a que lean Filipenses, una carta muy preciosa. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Si son tan amables, les voy a animar a que hagamos la lectura antifonalmente, hermanos, respetando los signos de puntuación para entender lo que nos dice la palabra de Dios. Leo el verso 1. Ustedes, hermanos, unánimes, leen el versículo número 2 y así vamos a llegar hasta el versículo número 11. Una vez más, Filipenses 1, del 1 al 11, respetando los signos de puntuación para entender lo que nos dice el Señor en estas renglones que vamos a estudiar hoy. Comienzo leyendo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que Jesús dispuso en vosotros la buena obra, la perfección hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Y el 11 dice, hermanos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga estos minutos que vamos a estar estudiando la Biblia. Oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos prestas la salud, las fuerzas, el deseo y el ánimo, Señor, para venir a este santo lugar, para aprender, Señor, de tu palabra, de la Biblia. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a ver cosas que necesitamos, Señor, practicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal como cristianos, como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender y también, Señor, a practicar. Señor, quiero rogarte, Señor, por los
personas que no pueden acompañarnos en este día, Señor, porque pronto viajarán, Señor, para que los guardes, Señor, en todos sus caminos, para que tus ángeles, Señor, los acompañen y siempre los cuides y siempre los protejas, Señor, donde quiera que estén. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muy bien. La lección, hermanos, del día de hoy se va a llamar como pregunta, hermanos. ¿Cuánto amas a los hermanos? ¿Cuánto amas a los hermanos? De acuerdo, hermanos, a lo que vamos a estar mirando en estos versículos, nos podemos dar cuenta, hermanos, cuánto amas al hermano o a la hermana. De acuerdo a lo que vamos a estar mirando, hermanos, en estos versículos tú te puedes dar cuenta cuánto amas. De acuerdo a lo repito, a lo que vamos a ver, tú te vas a dar cuenta cuánto amas al hermano por cuánto tú oras por el hermano, por cuánto tú oras por la hermana, cuánto tú oras por tu pastor, cuánto amas a tu pastor, cuánto oras por tu maestro de escuela dominical, cuánto lo amas. ¿Cuánto amas al hermano? ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a los hermanos, a las hermanas? De acuerdo, hermanos, a lo que vamos a estudiar el día de hoy, nos vamos a dar cuenta nuestro termómetro de amor, de acuerdo a cuánto pasas orando por tus hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, qué hombre tan... Pareciera, hermanos, que el apóstol Pablo no tenía nada que hacer, porque a muchas cartas, hermanos, siempre él les decía lo que les dice a los Filipos, con excepción de 2, 3 cartas, no habla así. Pero él siempre decía, oro por ustedes, me acuerdo mucho de ustedes, siempre los tengo en mi mente. Pareciera ser, hermanos, que el apóstol Pablo no tenía otra cosa que hacer sino solamente orar. Pero el apóstol Pablo, hermano, estaba muy ocupado en la obra de Dios. Era el misionero, muy usado por Dios, muy ocupado. Sin embargo, hermanos, podemos pensar que el apóstol Pablo siempre trataba de sacar un espacio en su tiempo y se ponía a orar, recordando a los hermanos, recordando a cada uno de ellos. Por eso, hermanos, la lección es cuánto amas a los hermanos. Cuánto tiempo pasamos, cuánto tiempo apartamos para orar, para hacer mención por el pastor, por el maestro, por las hermanas, por los hermanos. Pablo, hermanos, aquí en este versículo, hermanos, ven el versículo número 2, versículo número 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo, hermanos, no pensaba en sí mismo. La preocupación de Pablo, hermanos, siempre fue por las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La preocupación del apóstol Pablo era por los hermanos. Para que, ahorita lo podemos ver, pero para que, y lo vamos a ver más para adelante, para que hubiera unidad, para que hubiera crecimiento, para que fueran de un mismo sentir. Me imagino yo que el pastor de la iglesia debe de tener la misma carga que el apóstol Pablo, que crezcamos, que seamos de un mismo sentir, que pensemos igual, que no haya divisiones. El apóstol Pablo decía: siempre que me acuerdo de ustedes, yo oro por ustedes. Entonces no pensaba, hermanos, en sí mismo. En lugar de eso pensaba
en sus amados hermanos, es decir, la iglesia de los filipenses. Él decía, los tengo en mi mente. Hermanos, podemos en esta lección sacar varios aplicaciones. ¿Cuánto oras por los hermanos? ¿Cuánto piensas en los hermanos? ¿Cuánto pensamos en los hermanos? Cuando vamos manejando, no sé, alguna media hora en nuestro carro, cuando estamos en nuestro trabajo, ¿cuál es nuestro pensamiento hacia los hermanos? Cuando el Espíritu Santo nos manda esos flechazos y nos trae a la mente algún hermano, alguna hermana, ¿qué pensamos de él? ¿Cuál es nuestro pensamiento hacia él? ¿Será siempre lo negativo? ¿O será siempre, hermanos, cosas bonitas del hermano? Todos tenemos, hermanos, virtudes. Todos tenemos algo bueno, ¿sí o no? Todos tenemos algo bueno. El apóstol Pablo dijo, yo estoy persuadido que el que comenzó va a continuar. Parece que el apóstol Pablo miraba a los hermanos por lo que pudiesen llegar a ser. Porque la obra que se comenzó, la obra que Cristo comenzó, Él la debe de ir perfeccionando y podemos llegar a ser mejores. El apóstol Pablo decía, yo estoy persuadido que el que comenzó, por eso oro con gozo por ustedes, por lo que pueden llegar a ser. No precisamente por lo que son, pero el hermano siempre decía, los tengo en mi mente. Daba gracias a Dios por ellos. ¿Da usted gracias a Dios por los hermanos? ¿Cuántas gracias da a Dios por sus hermanos que le rodean? ¿Cuál es, hermano, cuál es el círculo principal en el cual usted se rodea? ¿Cuáles, si se puede decir de otra manera, cuáles son sus amistades? ¿Cuál es su vida? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Saben, hermanos? Mi relación, mi círculo, ¿saben qué es? Mi trabajo, mi casa y la iglesia. No tengo amigos, no tengo familia, no tengo primos, no tengo hermanos, no tengo abuelos, no tengo tíos, nada con los cuales yo me relacione aparte de ustedes. Mis hijos a veces me han dicho, papi, ¿por qué nosotros no tenemos más, o por qué no visitamos a alguien más? Le digo, mijo, ¿a quién vamos a visitar? Los únicos que tenemos son la iglesia, son los hermanos. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? El trabajo, la casa y la iglesia. Por ende, hermanos, en cierta forma me ayuda porque no tengo otros recuerdos, no tengo otras memorias en las cuales los pueda dejar a ustedes a un lado y mi mente se vaya para otro lado. El apóstol Pablo, ¿saben qué era su vida? El Señor y la iglesia. El ministerio y la iglesia, los hermanos. ¿Por qué siempre en sus oraciones el Espíritu Santo de Dios le recordaba a los hermanos? Porque era lo que había en su corazón. No le recordaba a las vecinas, no le recordaba las pachangas, no le recordaba otra cosa que no tuviese que ver con la obra de Dios. Los sufrimientos, las cárceles, era lo que él tenía en su mente, era lo que él tenía en su corazón. Si nosotros, hermanos, tenemos, y no digo que no sea malo, no digo que no debemos, pero si comenzamos, hermanos, a tener amistad íntima, relacionarnos mucho con gente inconversa, pues esa gente, hermanos, va a sacar de nuestra mente y va a sacar de nuestro corazón los buenos recuerdos que tenemos de nuestros hermanos en Cristo. Porque, hermanos, si somos honestos, el mal, el pecado,
las malas costumbres siempre como que tienen más fuerza que lo bueno. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo debemos de tener cuidado, hermanos, en nuestras relaciones? ¿Qué tipo de amistades tenemos? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablan mis amistades? ¿De qué hablan mis amistades? Porque van a llenar mi cabeza y van a llenar mi mente de cosas que no tienen nada que ver con la obra de Dios, con la iglesia, con los hermanos. Entonces no voy a poder orar por ellos. El Espíritu Santo no los va a poder traer a mi memoria porque no están en mi corazón. El apóstol Pablo decía, los tengo en mi corazón, son mi vida, son el aire para mi alma, los amo. ¿Cuánto usted ama a los hermanos? ¿Cuánto usted ora por los hermanos? ¿Cuánto ora por sus hermanos? Daba gracias a Dios por ellos. El apóstol llegó a desarrollar, hermanos, un amor sincero. Voy a tomar agua, hermanos. Dice que él llegó a desarrollar un amor sincero por la iglesia del Señor, por los hermanos. Todo recuerdo era una bendición para él, hermanos. Incluso el sufrimiento que experimentó en la cárcel de Filipo. Todo, hermano, lo que el apóstol Pablo recordaba, todo lo que él tenía en su mente, todos los sufrimientos siempre eran una bendición para él. Amaba a los hermanos. No había, hermanos, para el apóstol Pablo tiempo para enfocarse en los problemas, en las diferencias de los hermanos. Él los amaba. Y el amor, dice la palabra de Dios, que cubre, hermanos, multitud de pecados. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, no se enfocaba tanto en las debilidades de los hermanos, en las fallas de los hermanos. Él miraba lo bueno de los hermanos, las virtudes de los hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser así. Tenemos que aprender a ser así. No tenemos buenos recuerdos de los hermanos porque nos enfocamos en los errores de los hermanos. Ay, el hermano es así. Ay, la hermana es así. ¿Y cómo es usted? ¿Y cómo soy yo? Cuando un dedo apunta para allá, hermanos, 3 apuntan hacia nosotros. Ay, pero él. Ay, pero ella. Mira, te están apuntando 3 dedos y tú estás señalando con uno. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, mira, primero saca, ¿qué? La viga. Miramos la paja que tiene el hermano y nosotros tenemos una viga. Por eso, hermanos, no aprendemos a ser como el apóstol Pablo, porque miramos lo malo. Hermanos, nadie de aquí somos lo que éramos antes, ¿verdad que no? No, Dios ha estado trabajando. Dios ha estado obrando. Dios va a seguir trabajando. Dios va a seguir. ¿Cómo llegamos, hermanos, nosotros a la iglesia? Éramos un desastre. ¿Cuáles esperanzas había? Como el pastor nos ha dicho que cuando él estaba en la iglesia, pero mira, es pastor. ¿Y ya es lo que debe de ser? No. Dios no ha terminado con él. Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado con usted. La palabra de Dios dice, mira, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo. Todos, hermanos, tenemos cosas buenas. Y debemos llorar y dar gracias a Dios unos por otros.
Pero el diablo es diablo, hermanos. No quiere. Él no quiere que tú veas lo bueno del hermano o de la hermana. Él quiere que te enfoques en los errores y que no ores por él. Que no ores por ella. Al orar por ellos, el apóstol Pablo se regocijaba de la salvación y del crecimiento espiritual que ellos tenían. Sabía que lo que Cristo comenzó en sus vidas lo iba a perfeccionar, porque Cristo es el alfa y es el omega. Es el autor y el consumador de la fe. Vean lo que dice, hermanos, Hebreos, capítulo número 12. Hebreos 12. Hermano Nemesio, Hebreos 12, versículo número, solamente el versículo número 2. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, gracias, hermano. Dice aquí, hermanos, el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo, hermanos, fue el autor, fue el que quiso, fue el que hizo, fue el que quiso darnos la salvación. Él fue el que comenzó en vosotros esa buena obra. Y Él, hermano Nemesio, la va a completar en usted. Usted no es lo que debe de ser. El Señor va a seguir trabajando con usted. El Señor va a seguir trabajando con usted. Con cada uno de nosotros. Y hay que darle gracias a Dios por eso, hermanos. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios porque nos salvó. Él va a continuar la obra. Nosotros no puedo yo hacer nada, hermanos, por mí mismo. Yo no puedo santificarme por mí mismo. Es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el que produce en vosotros así el querer como el hacer su buena voluntad. Amén. Vea lo que dice Apocalipsis. Alguien que busque Apocalipsis 1:8. Hermano José, Apocalipsis 1:8. La palabra del Señor dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, volviendo a lo que estamos hablando de el amar a los hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, amaba tanto a los hermanos, amaba tanto a la iglesia, que prácticamente, hermanos, pasó el capítulo 16 de Romanos mencionando personas. Amaba su corazón, hermanos, su corazón estaba en la iglesia, su corazón estaba con los hermanos. Por eso, hermanos, casi, hermanos, todo el capítulo dice: recíbanla, salúdenla, mítenlos. Los conocí, hermanos, por nombres. Al estar mirando yo esto, hermanos, yo me puse a pensar yo mismo. ¿Y saben qué? Que no me sé de muchos no me sé los nombres y apellidos de ustedes. Los nombres sí. Y a veces no me sé ni el primer apellido. Pero el apóstol Pablo, hermanos, los conocía. Se preocupaba, oraba, los mencionaba. Me imagino yo por nombre y apellido. ¿Cuánto ama usted a los hermanos? ¿Cuánto ora por ellos? ¿Cuánto tiempo aparta y se pone de rodillas
y dice, Señor, bendice a fulano. Mira, este hermano es un buen hermano. Mira, este hermano se está esforzando, bendícelo. Señor, ahora te pido por la hermana. Mira a la hermana tantos años, cómo ha sido fiel. Síguele ayudando para que permanezca. Señor, ahora te pido por el pastor. Tantos años, Señor, predicándonos tu palabra. Cada 8 días, Señor, predicando tu palabra. Señor, síguelo bendiciendo. Señor, bendice su voz para que nos siga predicando. Que dure muchos años. ¿Cuánto tiempo usted pasa orando? Señor, bendice al maestro de escuela dominical. Síguele ayudando. Síguele dando sabiduría. A veces no dice los nombres que no son, Señor, pero te pido por él, ayúdale. El apóstol Pablo decía, yo oro con gozo por ustedes. Si usted ora, ¿cómo ora? Dicta juicio sobre los hermanos. Señor, trata con él. Señor, que algo le pase para que entienda. Tal vez no estamos amando, hermanos, como debemos de amar. Cuando, hermanos, el difunto está en el ataúd, ahí sobran halagos, ahí sobran palabras bonitas. Era así, era bien bueno, amaba a su familia, amaba a sus hijos, amaba a la iglesia. Pues ya para qué. Ahora en vida, ore por el hermano y dígale, Señor, gracias porque este hermano cómo ama tu obra, gracias a Dios porque cómo ama su iglesia, gracias a Dios porque nunca falta los servicios, gracias a Dios porque cómo ama su familia. Señor, síguele ayudando, protégelo porque el diablo no está contento con él, porque el diablo no quiere que él siga adelante, el diablo no quiere que él ame, el diablo no quiere que él siga. Señor, te lo pido, ten misericordia de él, protégelo. Manda un vallado de ángeles que lo guarden, siempre cuídalo en sus caminos, siempre guárdalo en un accidente, siempre síguele dando más sabiduría. Pero en una caja, ¿ya para qué? Yo no le digo que le diga así al hermano, ore por el hermano, vea las virtudes que tiene el hermano y también ore por sus debilidades, considerándose usted mismo. ¿Cuánto amamos, hermanos, a los hermanos? Vean el versículo número 4, hermanos, de allí de Filipenses 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hermanos, el orar unos por los otros produce misericordia hacia el hermano por el cual usted está orando. El orar con gozo. El apóstol Pablo dice, oro con gozo. El orar con gozo produce misericordia hacia la persona que usted está orando. Produce en su corazón amor hacia la persona de la cual usted está orando, si lo está haciendo con gozo. Produce amor, produce misericordia, produce compasión. Todos, hermanos, necesitamos de sus oraciones. Unos batallamos de una cosa, otros batallamos con otra. Aquellos hermanos que hacen más públicas sus peticiones por esas necesidades tan difíciles, la juventud, hermanos, cuando usted oiga a un hermano, estoy batallando, ore por el hermano con gozo, sabiendo que usted también pasó por ahí y lo difícil que es estar allí. Cuando estamos ahí, hermanos, necesitamos tanto de sus oraciones. No necesitamos sus juicios. No necesitamos que nos señalen. Necesitamos de sus oraciones. Amén, amén. Estos jovencitos, hermanos, cuando llegan a esa adolescencia es terrible. Estamos para que nos recojan con un trapeador y con un trapeador, con una escoba y con un trapeador. No es tiempo, hermanos, para que eso le pasa porque mira cómo vivía atrás, porque no era fiel, porque ¿quién es usted para juzgar? Cuando más necesitamos de esas oraciones, hermanos, ore, solo ore, con gozo, por él y por ella. Pero a veces, hermanos, declaramos sentencia, qué bueno.
porque no viene. Qué bueno, porque es así. Qué bueno. Job le dijo a sus amigos palabras muy fuertes: médicos nulos son todos ustedes. ¿A qué vienen? ¿No vienen a consolarme? ¿Y cómo lo juzgaron? No, a ti te viene esto, Job, porque ¿quién sabe qué harías? ¿Quién sabe? A lo mejor le quitabas el pan a la viuda. A lo mejor hacías esto, Job, por eso te vino eso. Y Job, dice la palabra de Dios, que él no había pecado. Pero mira a los amigos que vinieron a él, cómo lo juzgaron sin saber. Debemos, hermanos, de tener misericordia. No es nuestro deber juzgar. No es nuestro deber pensar por qué. Nuestro deber es doblar nuestras rodillas y orar por el hermano, por la hermana, por el joven, por el niño. ¿Ustedes creen que al apóstol Pablo nadie, ninguna iglesia, ningún hermano le daba problemas? ¿Ustedes creen que todos eran ángeles? No, hermanos. Muchos problemas tenían las iglesias. Muchos. Vean, hermanos, la iglesia de Corinto. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo tenía esa comunión tan cerquita de Dios. Le rompía su corazón, pero siempre, hermanos, decía: los amo, oro por ustedes. ¿Cuánto ama usted, hermano, a los hermanos? ¿Cuánto ora por ellos? Es bien fácil saber cuánto amamos, cuánto oramos. Me temo, hermanos, que la herramienta que Dios nos ha dado, muchas veces la hemos estado desperdiciando. La herramienta de la oración. Dios nos dejó la oración, hermanos, para que tengamos acceso directo hacia Él. No necesitamos estar en ningún lugar extraordinario. No necesitamos estar allá en el monte. No necesitamos estar. La palabra de Dios dice: cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Cierra la puerta. Busca un lugar, hermano. Busca un lugar. Y ora. Ora. Ora, 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 ora. Estamos desperdiciando, hermanos, la oración. Me temo. El orar unos por otros. El orar unos por otros. La oración, hermanos, es la que mueve el corazón de nuestro Dios. ¿Se recordará usted de la parábola de aquella viuda que venía una, otra y otra y otra y otra y otra vez hacia ese juez injusto? Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Y tenemos ahí, hermanos, que este juez dijo: yo no temo a Dios, ni temo a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. El problema, hermanos, es que allí más abajo hace como una pregunta y dice: cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe. ¿Sabe muchas veces por qué no oramos? Por eso. No tenemos fe. Nos falta fe. Nos falta fe. Por eso no oramos. El hermano pidió una oración, pues que se las arregle como quiera, como pueda. Yo no creo en la oración. ¿Necesito algo? Voy a ver cómo me las arreglo. Creo que es más rápido hacerlo a mi manera que esperar a orar. No, hermanos. Recuérdense que Santiago dijo, la oración eficaz, o la palabra eficaz quiere decir constante. La oración constante del justo puede mucho. La oración constante, como hizo la viuda, ¿pudo o no pudo? Pudo, y pudo mucho. La oración constante puede mucho. Que Dios nos mirara de rodillas, Señor, te pido por el hermano, Señor, ayúdale, síguele ayudando, échale ganas, que le eche ganas, que siga adelante. Lo necesitamos. Es un buen hermano, lo amo, lo he conocido por tantos años. Hermanos, si alguien de ustedes aquí se fuera de la iglesia, yo lo extrañaría mucho. Tantos años, hermanos, viviendo juntos. Me dolería mucho. Porque los amo. Ahora usted me preguntará a mí cuánto ora por nosotros. Y ahí la aguja se va como cuando el tanque anda vacío en la E. A veces, hermanos, gastamos el tiempo en otras cosas, que a la oración le damos lo mínimo. Y muchos de nuestros hermanos, en el buen sentido de la palabra, manoteando, ahogándose en sus problemas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Muchos de nosotros o muchos de ustedes no hacen públicas sus oraciones, y está bien. No tenemos que hacer públicas todas nuestras peticiones y oraciones, pero no le caería nada mal, hermanos, tener la lista de los hermanos y dar de vez en cuando una pasadita, orando por ellos. De arriba hacia abajo, y te quedó tiempo, ora de abajo hacia arriba. Y ore por ellos, por lo que usted piense, por lo que el Espíritu Santo de Dios le ponga en su corazón, que es la necesidad del hermano o de la hermana. Usted, hermano, se recordará cuando en el libro de Génesis iban y la destruyó, pero iba a destruir el Señor a Sodoma y a Gomorra. Pero ahí se levantó un varón a orar. Señor, no estoy bien seguro de los números. Tal vez haya 50, Señor. Por favor, no, Señor, no. Detente, Señor. Él dice, si hubiera 50, no la destruyo. Está bien, Señor. A lo mejor de 50 faltan 5. ¿La vas a destruir? No. Si hubiera 45, no la destruyo. Señor, por favor, escúchame una vez más. Tal vez no haya 45, Señor. Tal vez haya 20. No la destruyo si hubiera 20. Señor, si de 20 faltasen 10, no la voy a destruir si faltan 10. No se enoje ahora, mi Señor. Yo sé que soy polvo y ceniza si hablare una vez más. Tal vez haya 5, Señor. No, si hay 5, no la destruyo. ¿Qué vemos ahí? Una oración. La oración es cuando usted habla con Dios. Cuando usted habla con aquel que todo lo puede. Cuando usted ora
cuando usted habla con aquel que a su poder no tiene límites. Cuando usted ora, habla con aquel que todo lo puede, que puede contestar las oraciones. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no quiere que como hermanos crezcamos y sigamos adelante? Dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo, Él lo va a hacer. De acuerdo a lo que estamos estudiando, hermanos, una de las peticiones del apóstol Pablo era para que creciéramos en unidad. Vean lo que dice, hermanos, el verso número 4 y 5. Leo a ustedes, hermanos, el 4 y el 5 lo leo. Dice la palabra de Dios: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La oración, hermanos, del apóstol en el versículo 5 dice: ¿por vuestra qué, hermanos? ¿Por vuestra qué? Comunión. Por vuestra comunión en el evangelio. Por vuestra comunión. Era una de las oraciones que el apóstol Pablo hacía. Hermanos, y no es la única oración. Vean en Efesios capítulo número 3. Efesios 3, versículo número 13. Efesios 3:13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y luego dice, hermanos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La oración del apóstol Pablo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que todos arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esta era la oración del apóstol. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en él. El apóstol Pablo, hermanos, una de sus oraciones era para que la iglesia, para que los hermanos tuvieran comunión en el evangelio. Vean lo que dice el versículo número 8, hermanos. Número 8. Una vez más pregunto: ¿cuánto usted ama a los hermanos? Vea lo que dice Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Amén. Entonces, dice el apóstol que Dios le era testigo a él. Por ende, hermanos, podemos ver que lo que el apóstol Pablo decía no era solamente para ocupar espacio en la hoja en la cual estaba escribiendo. Lo que el apóstol escribía era porque lo sentía, porque amaba a los hermanos. Dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y dice: con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuánto ama usted a los hermanos? ¿Cuánto ama usted a la iglesia? ¿Qué siente por los hermanos? Debería de sentir amor. Debería de sentir amor
debería de sentir compasión, debería, hermanos, de sentir amor por los hermanos. Un día, hermanos, vamos a estar en el cielo, ¿o no? ¿O no va a ir para allá? Allá vamos a estar. Allá vamos a estar. ¿Por qué no comenzamos a vernos bien? A tratarnos mejor. A orar más. El apóstol dice, hermanos, Dios me es testigo de cómo os amo. Y dice, a todos vosotros. ¿Ustedes creen que entre esos todos no había por ahí alguna ovejilla negra que le causaba problemas a Pablo? Pues sí. Ahí estaba Evodia y ahí estaba Síntique. Que si él los mencionó en esta carta era porque había algo serio por ahí. Pero él dice, a todos vosotros. Saben, él decía, yo sé que el Señor puede tocar y cambiar los corazones de Evodia y Síntique. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y estando persuadido de esto, Dios va a hacer la obra. Voy a orar por ellos, voy a derramar mi corazón ante la presencia de Dios, voy a llorar por ellas, voy a llorar delante del Señor. Y yo sé que Dios, mi Dios, yo sé que Él me va a escuchar. La oración, hermanos, es una herramienta muy buena. Verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ciencia es sabiduría, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuánto, hermanos, amamos a los hermanos? ¿Cuánto ora por ellos? Usted, esa pregunta, usted es bien fácil que se la conteste. ¿Cuánto ama? ¿Cuánto ora? Una vez más, el apóstol Pablo, hermanos, si lo podemos decir así, miraba a los hermanos por lo que podían llegar a ser, no por lo que eran. Ustedes saben que nosotros, dice la palabra de Dios, que ya estamos sentados en el cielo, pero yo los veo aquí. Pero la Biblia dice que nosotros ya estamos sentados en el cielo. Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, pero yo no los veo así aquí. Pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, lo que yo puedo ver aquí son reyes, son sacerdotes. Ay, hermano, eso dice la Biblia. ¿Qué puedo decir yo? Pero es que el hermano Jesús, ¿usted cree que él es un rey? Mire cómo se porta, mire cómo es. La Biblia dice que es un rey, respételo. Es un rey. Es que debemos de ver a los hermanos, por lo que Dios puede llegar a ser. Lo vuelvo a repetir, no somos lo que debemos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Dios va a seguir, Dios va a trabajar, Dios va a continuar. Pidámosle a Dios, hermanos, porque si no es Dios, no vamos a poder. Pidámosle a Dios que nos ayude a orar con gozo por los hermanos.
no declarando juicio. Señor, ¿quieres que haga que descienda fuego del cielo y los consuma? Señor, haz que descienda fuego del cielo y que consuma al hermano Armando. Tenga misericordia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, y cuando tú estés allí no vas a querer que te declaren juicio. Vas a querer que oren por ti con amor, con misericordia. Pues ora sí por el otro y por el otro y por el otro. ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto amas a los hermanos? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Señor, antes de finalizar, Señor, con este estudio, Señor, quiero pedirte, no haciendo, Señor, mención por cada uno de ellos, pero te pido, Señor, por todos mis hermanos y hermanas, Señor, de la iglesia, Cristo es vida y esperanza, Señor, para que nos ayudes, Señor, a vivir en amor, en unión, para que nos ayudes, Señor, a superar aquellas cosas que a veces nos estorban. Enséñanos a ver, Señor, a los hermanos como tú los ves. Tú los amas. ¿Quién soy yo para menospreciarlos? ¿Quién soy yo, Señor, para tratar de humillarlos? Te pido, Señor, que nos ayudes. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a dejar a un lado el orgullo, Señor, que es el que nos impide, Señor, amar como tú quieres que amemos, Señor. Ayúdanos. Y que esta lección, Señor, se quede en nuestra mente y que por mucho tiempo, Señor, se quede aquí en nuestro corazón y nos ayude, Señor, a llevarla a la práctica para orar por nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.